Bien, visto este contexto y estos desafíos de carácter como más internacional, seguimos con el tema de acuicultura, pero en este caso nos gustaría ya hacer un poco de zoom in en el país. Y vamos un poco con el contexto como más nacional, desafíos y propuestas que nos va a dar la que, al menos para mí, es una de las principales referentes en limnología y acuicultura en el país, Doris Soto. Ella es licenciada en Biología de la Universidad de Chile y tiene un PhD en Ecología de la UC Davis. Fue profesora titular en la Universidad Austral de Chile, donde investigó las implicaciones ambientales de la acuicultura. Trabajó un periodo en la FAO, en Medio Ambiente y en Acuicultura, liderando directrices para el enfoque ecosistémico. Desde 2016 se unió al INCAR, el Centro Interdisciplinario para la Investigación Acuícola, en la Universidad de Concepción, enfocándose en la gestión de ecosistemas acuáticos y cambio climático. Ha publicado más de 120 trabajos científicos y participa activamente en la investigación y políticas públicas relacionadas con la acuicultura y la pesca. Doris Soto, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en realidad me voy a ahorrar algunas láminas porque mi predecesor ya les mostró algunos de estos temas. Sin embargo, es importante mencionar que cuando nosotros trabajamos en acuicultura, a diferencia de los organismos cuando viven en el mar, los peces están obligados a estar donde los ponemos, los choritos también, no se pueden mover. Y en cambio, en los peces en vida libre sí podrían buscar mejores lugares. Entonces, obviamente, si la temperatura sube, si el oxígeno baja, si el pH se disminuye, se acidifica el océano, los organismos están ahí, no se pueden mover. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos a esto y cómo los podemos manejar, ¿no es cierto? Y también existen efectos directos e indirectos, ¿no es cierto? Lo típico es que pensamos en la temperatura, pero cuando el mar se hace más cálido, en general también tiene menos oxígeno, porque el oxígeno tiene menos solubilidad en el agua cuando el agua está más caliente, digamos. Y hay otros efectos, por ejemplo, el florecimiento más frecuente de algas nocivas o que causan problemas, la presencia de parásitos que se dan mejor en aguas más calientes, etc. También para la acuicultura en sus partes de agua dulce tenemos reducción de calidad y cantidad de agua. Y obviamente también tenemos los eventos climáticos extremos que resultan en daño a estructura y escapes de peces, entre otros. Este es un estudio que ya publicamos hace 3 o 4 años sobre el tema de escape de peces, donde ya obviamente están más o menos identificadas las áreas que tienden a tener fenómenos más extremos y donde han habido mayores escapes. Por lo tanto, ya sabemos un poco de este tema. Eso sí, es muy importante entender que es relevante identificar las amenazas. No da lo mismo defenderse contra una baja de oxígeno que defenderse contra un fenómeno FAN, por ejemplo. Pero además hay cambios que ocurren en el corto plazo, hoy día, mañana, y otras tendencias de más largo plazo. Por ejemplo, la variabilidad climática o eventos de corto plazo incluyen, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que tiene una cierta periodicidad, pero también pueden haber tormentas impredecibles, ¿no es cierto?, eventos de hipoxia que también son impredecibles, que ocurren y desaparecen, y en fin, otros cambios en el entorno más o menos inesperados. Y en estos casos, típicamente nosotros pensamos y recomendamos la mejor manera de enfrentarlos es una excelente planificación espacial y productiva, ¿no es cierto?, y un estupendo manejo de la actividad considerando los niveles de riesgo que podrían ocurrir. Claramente hay opciones tecnológicas de fácil implementación. En cambio, para el largo plazo, cuando hablamos de tendencia, por ejemplo, si sabemos que de aquí a fin de siglo la temperatura va a aumentar en 2 grados, nosotros ya podemos ir pensando en seleccionar cepas que son más resistentes a temperaturas más altas. Por ejemplo, en el río Mekong, en Vietnam, que es el principal productor de pangasius, ya hay una gran cantidad de investigación que está tratando de producir un pangasio que es más resistente a altas salinidades. Y por lo tanto, cuando hablamos de tendencia, por ejemplo, acidificación del océano, podemos ir preparándonos. Hay tiempo e incluso estos cambios podrían ser beneficiosos para la acuicultura en algunos casos.
También es importante hablar de acuicultura climáticamente inteligente, porque no podemos pensar en medidas de adaptación que contribuyan a los efectos, a los gases de efecto invernadero. Es decir, no podemos pensar en medidas de adaptación que estén agregando más carbono, por ejemplo, que usen más energía sucia, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos que evitar lo que nosotros digamos, mencionamos como mala adaptación. Es decir, adaptamos a un sistema, pero estamos contribuyendo de todas maneras a la huella de carbono. De tal manera que la idea de usar energías limpias, reciclar e integrar es obviamente fundamental. El otro tema que es importante es que a veces se confunde lo que es adaptación con lo que es mitigación del cambio climático. En la mitigación estamos hablando de la reducción de la huella de carbono, ¿no es cierto? Y hoy día nosotros esencialmente vamos a hablar de adaptación. Bueno, nosotros estamos trabajando entre INCAR y en un convenio con FAO en el desarrollo de una estrategia global de adaptación. Una estrategia que tiene una serie de pasos. Y, por ejemplo, el primer paso es definir la unidad de adaptación. Eso incluye definir el área geográfica, social, política, porque es el área en la cual vamos a tener que tomar decisiones. Y después un segundo paso que es fundamental es analizar los riesgos y o la vulnerabilidad. Esto es importante porque se habla a menudo de adaptación al cambio climático y se mencionan una serie de medidas. Por ejemplo, típicamente se habla de diversificación. Pero si la diversificación y las especies que se usan en la diversificación tienen la misma exposición y vulnerabilidad a una amenaza común, no sirve. Entonces, por eso es fundamental entender de qué amenazas estamos hablando, hacer los análisis de riesgo para poder apuntar mejor a la adaptación. Y el diseño y la estrategia de adaptación tiene que reducir los riesgos y crear oportunidades. Hay medidas, como dije, de corto plazo, de largo plazo, y tiene que haber políticas y normas adecuadas. Sistemas más flexibles en general van a tener que ser necesarios para poder adaptarnos. También es muy importante la implementación y es fundamental el monitoreo. Nosotros tenemos que monitorear las medidas que estamos intentando implementar y conocer su efectividad. Bueno, Chile hizo un gran esfuerzo que comenzó el 2019 y el Ministerio de Medio Ambiente propició el desarrollo de, me parece que son 22 mapas de riesgo para sectores productivos a lo largo de Chile. Nosotros hicimos el de acuicultura. Y aquí se usó el modelo de IPCC del 2014, que se centra en la evaluación de riesgo, con 3 componentes: exposición, amenaza y vulnerabilidad. Nosotros solo usamos uno de los subcomponentes de la vulnerabilidad, usamos la sensibilidad porque todavía no teníamos buena información de la capacidad de adaptación. Y así se hizo en todos los sistemas en Chile. Esta es una plataforma que está online, la pueden revisar, y la información para el caso de la acuicultura es hasta el año 2018 y hoy día se está poniendo al día. Este es el famoso Atlas de Riesgo Climático. Hay un informe que se llama Acuicultura que se puede bajar y tiene todo el detalle de esta investigación. Aquí es importante decir que nosotros estudiamos los riesgos para la salmonicultura y para la mitilicultura, y aquí lo relevante es mencionar que ambos sectores tienen 2 componentes en lugares diferentes y por lo tanto que están expuestos a distintas amenazas. En el caso de la salmonicultura, como ustedes se fijan, la producción de las ovas, de los individuos juveniles, los smolt, incluso una preengorda ocurre en sistemas de agua dulce en tierra y ocurre en varias regiones de Chile. Y luego estos se mueven, ¿no es cierto?, a la engorda en la región de los lagos, Aysén y en Magallanes. Por lo tanto, para entender el impacto del cambio climático hay que entender que tenemos sistemas en distintos lugares y hay que acoplar esos impactos. Lo mismo con la mitilicultura. La mayoría de la semilla de mejillón se capta en los estuarios, principalmente en el estuario de Raroncavilla y en Gualeguay, pero luego la semilla se traslada al área de Calbuco y a Chiloé para la engorda, de tal manera que los choritos también están expuestos a distintas amenazas en sus distintas etapas de su ciclo, y eso es fundamental.
Bueno, nosotros evaluamos muchas de las amenazas, pero la conclusión de los modelos, en particular nosotros usamos el mejor modelo climático regional, que es el PRECIS, es un modelo que maneja la Universidad de Chile y el Centro CR2. Y como ya se ha mencionado, uno de los problemas más importantes para la región es la reducción de precipitaciones, especialmente lo que se acumula en términos de nieve y precipitación y sus efectos que pueden ocurrir en el verano, con incremento de salinidad en el agua, un leve incremento en la temperatura superficial y cambios en la profundidad de la masa de agua más dulce, porque hay una masa más profunda, más salada, el agua más dulce en superficie, y eso obviamente significa un ambiente muy distinto para la acuicultura. Y algunas de las amenazas y cadenas de impacto involucran justamente la presencia y el incremento del piojo del salmón, también de las amebas que afectan a las branquias de los salmones. Y entre las cosas que pueden ocurrir es un aumento en el número de estos piojos con la mayor salinidad, también una disminución de oxígeno, y lo que nosotros evaluamos como riesgo es pérdida de producción. No evaluamos directamente el impacto social, pero se puede asociar directamente y es extremadamente importante. En el caso de las mareas rojas, por ejemplo, también hicimos una evaluación similar, considerando una serie de elementos históricos también, y con ello se construyeron los mapas. En el caso de los mejillones, hay dos elementos que son fundamentales para la captación de semilla. Si ustedes se fijan, el gráfico de la izquierda muestra una masa superficial de agua más dulce, que es muy favorable para los bancos naturales de chorito. Es muy favorable. Pero en la medida que esa masa de agua dulce superficial se va reduciendo, los competidores de chorito, como son las cholgas, el choro zapato, van avanzando, y en general lo que se va viendo es que los bancos de chorito van reduciendo su distribución vertical, con lo cual la semilla resulta más mezclada y va disminuyendo su producción. Y esa puede ser una de las principales amenazas. Y la otra amenaza obviamente también tiene que ver con los eventos de floraciones algales nocivas. Muy rápidamente, no me voy a detener aquí, los mapas de riesgo están disponibles. Lo que vemos para los eventos FAN, en general, los riesgos mayores están en la Patagonia Norte, aquí en la región de los lagos. Nosotros cuando hicimos esos mapas se publicaron el 2020, el 2021 efectivamente uno de los lugares de mayor riesgo identificado en los mapas, que era el fiordo Comau, tuvo un evento FAN importante. Y nosotros insistimos en que es fundamental seguir prestando la atención a la concentración de la producción y el potencial impacto que puedan tener los nutrientes de la misma producción. De tal manera que de alguna manera este evento reforzó, ¿no es cierto?, la predicción que hicimos en los mapas. En el caso de la pérdida de producción por Calibus, se parece bastante la distribución del riesgo. Y para la mitilicultura se concentra el riesgo de la pérdida de biomasa de semilla justamente en el estuario de Reloncaví y luego en Gualaihue. Y la pérdida por eventos FAN se concentra especialmente en el sur de la isla de Chiloé. Bueno, no voy a describir este mapa de ninguna manera, solo quiero decir que la cantidad de información que se requiere para mejorar estas predicciones es enorme, es compleja y hemos avanzado bastante. Esta es una publicación que está en revisión y ya tenemos definitivamente mejores predicciones a un nivel mucho más fino en términos de temperatura, de salinidad y también de sólidos suspendidos. Y eso va a mejorar los mapas de riesgo. En esta figura lo que hicimos fue agrupar las concesiones en lo que nosotros llamamos cuerpos de agua relevantes, de norte a sur, de tal manera que los demás al norte ustedes reconocerán algunos de los nombres, la región de los lagos, Aysén y abajo Magallanes. Y aquí se muestran los tres componentes de riesgo que trabajamos. El color naranja corresponde a la amenaza, el verde a la sensibilidad y el celeste a la exposición. Nosotros no podemos cambiar la amenaza, no podemos hacer nada por reducir, por incrementar las precipitaciones o evitar que se caliente la superficie del océano.
Pero sí podemos reducir la exposición y podemos reducir la sensibilidad, es decir, podemos reducir aquellos factores que hacen que la pérdida sea más posible, que sean más susceptibles los peces a ser afectados. Y eso es justamente lo que hacemos con la modelación. Entonces, las medidas de adaptación en salmonicultura en agua de mar frente a la reducción de precipitaciones están divididas aquí en el parasitismo y en los eventos FAN. En ambos casos, la reducción de la exposición significa esencialmente sacar producción de aquellos barrios o de aquellos cuerpos de agua que tienen mayor riesgo y llevar esa producción a barrios que tienen menos riesgo. Obviamente eso tiene costos y eso lo vamos a discutir en un momento más. La sensibilidad la podemos reducir mejorando la gestión productiva y la salud de los peces. Y en tema de capacidad de adaptación podemos modificar el tiempo de siembra y de cosecha. Eso de hecho ya se está haciendo. Los peces se están llevando cada vez más creciditos al mar y se pueden cosechar antes también. Todo esto tiene costos y también hay dificultades normativas de las cuales podemos conversar después. Hay algunas posibilidades y medidas de adaptación que pueden ser tremendamente revolucionarias. Por ejemplo, que se desarrolle una vacuna contra Calibus y contra otros parásitos. Eso sería un estupendo mecanismo de adaptación, porque entonces los peces están ya preparados, ¿no es cierto? Y obviamente los sistemas de monitoreo integrado y alerta temprana son absolutamente fundamentales. El colega que hizo la presentación antes insistió en eso. Tenemos muchos sistemas de monitoreo, pero desafortunadamente no están bien integrados, no estamos tomando decisiones inteligentes y eso es algo que sí podemos cambiar. Para el caso de FAN, las indicaciones son parecidas, ¿no es cierto? Claramente no podemos descartar la posibilidad de que los nutrientes de la salmonicultura, especialmente los nutrientes disueltos, tengan un efecto gatillante y por esa razón tenemos que tener mejores sistemas de evaluación y reducir la producción y la densidad en áreas de alto riesgo. También hoy día hay varios mecanismos, muchos de ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Se han desarrollado cortinas de microburbuja y otros mecanismos para mover el agua y para diluir el efecto FAN. También existe la posibilidad de movilizar los sistemas de cultivo frente a un evento FAN, pero las normativas actuales en general no lo permiten, digamos. Y por lo tanto son parte de los temas que hay que evaluar. Obviamente los sistemas de monitoreo y alertas tempranas. No pretendo que esto lo puedan comprender, pero sí quisiera indicar que hay una serie de medidas de adaptación. Por ejemplo, la primera que dice modificar ingreso al mar y cosecha temprana, que pueden ser buenas para varias amenazas. Y lo mismo hicimos con otras medidas, pero quiero que miren, por ejemplo, el tema de las medidas de bioseguridad máxima, ¿no es cierto?, que puede ser una estupenda medida para aquellas amenazas que aumentan el tema de las enfermedades. Luego lo que hicimos abajo es estimar la efectividad de la medida y los potenciales costos. Y aquellos que ven ustedes en más azules, ¿no es cierto?, son aquellas que en términos de costo-efectividad pueden ser mucho más importantes. Entonces, por ejemplo, en ese caso, medidas de bioseguridad máxima pueden ser las más costo efectivas cuando la amenaza va a tener un impacto sobre las enfermedades. Y en el largo plazo hay otras medidas, por ejemplo, trasladar los sistemas productivos a sistemas de RAS, el uso de cepas más resistentes, esto requiere años de investigación y de implementación. Por lo tanto, son medidas que tienen que planificarse en el plazo mucho más largo y que tienen también costos más importantes. En el caso de los choritos, como yo ya dije, el sistema este es complejo, tiene 2 etapas. Y nosotros acá podemos ver el riesgo de perder semilla debido al incremento de salinidad. Las barras rojas son la amenaza que no podemos modificar, pero nuevamente nosotros podríamos modificar las barras verdes, la sensibilidad. La exposición es muy difícil modificarla porque los mejores bancos productores de semillas están en estos 2 fiordos y eso es difícil de modificar hoy día. Pero sí podemos modificar la sensibilidad. Y efectivamente eso es lo que estamos tratando de hacer. La investigación más reciente, este es un trabajo que también está en revisión. Estamos mirando en el tiempo y lo que se ve efectivamente que los bancos de las cholgas se van acercando a los bancos de chorito, es decir, se va apoyando de alguna manera los análisis iniciales. Pero hay otro tema que es muy importante.
Además del cambio climático, nosotros hemos ido incrementando la presión sobre los recursos. Aquí lo que se muestra son la cantidad de long lines que había desde el año 2000 hasta el 2020 y la presión de captura de semilla ha ido aumentando. Y ese es un problema, yo diría, a nivel global, que es muy difícil separar los impactos de las presiones directas, como en este caso la pesca, ¿no es cierto?, o la mala gestión acuícola, de los impactos del cambio climático. Entonces es muy importante entender que estos dos efectos pueden interactuar y tener sinergia. Por eso también las áreas marinas protegidas son importantes, porque necesitamos sistemas que no tengan otras intervenciones humanas para poder entender los efectos directos del cambio climático. Bueno, en el caso de la mitilicultura, como ya les decía, para la pérdida de semilla no podemos modificar mucho la exposición, pero sí podríamos reducir la presión sobre los bancos, ¿no es cierto?, mejorando la manera en que se ponen y dónde se ponen los colectores. Y también podemos reducir la pérdida de semilla, incluyendo innovación y capacitación. Hoy día, desde que se captura la semilla hasta que se lleva a la engorda, hay una pérdida de casi un 90% de la semilla. Y si nosotros podríamos reducir eso, podríamos capturar menos semilla, tener menos presión sobre los bancos y mejorar la resiliencia del sistema. Y en términos de capacidad de adaptación, como decía, sistemas de monitoreo y alerta temprana son fundamentales. En el caso de la marea, de las mareas rojas, ¿no es cierto?, los eventos FAN, nuevamente los sistemas de monitoreo. También hemos estado trabajando también con otras ideas un poco, yo diría, futuristas, que tienen que ver con trabajar con cuelgas que llamamos nosotros protectoras, es decir, hacer diseños que permitan que ciertas partes del sistema productivo adquieran la mayor concentración de toxina, facilitando, protegiendo a otras partes, pero eso hay que seguir trabajando. Obviamente la implementación de sistemas de detoxificación es importante y también identificar variedades que se puedan detoxificar más rápido. Estos avances son caros, obviamente, y requieren tiempo, pero hay que seguir avanzando en estos temas. También hicimos el análisis de costo-efectividad, no me voy a detener mucho acá, solo quisiera indicar que en el manejo optimizado de semilla es uno de los, digamos, de las medidas más costo-efectivas para varias de las amenazas. Y aquí voy a ir terminando entonces. Quisiera decir que el desafío permanente para la industria es estimar y abordar los riesgos frente al cambio climático, optimizando las medidas de adaptación. Claramente a nivel de centro es importante que cada centro productivo conozca sus amenazas, porque no son las mismas para todos los centros, obviamente, que conozca los aspectos de sensibilidad que se pueden reducir, haciendo el sistema más resiliente, y aspectos y medidas de adaptación que se puedan implementar o fortalecer. A nivel de empresa también se necesita conocer cuáles de sus centros tienen mayor riesgo, ¿no es cierto? Y lo importante es que aquí las medidas de adaptación tienen que ser diseñadas de forma estratégica, considerando los aspectos productivos, sociales y ambientales. Toda medida, por ejemplo, si yo quiero sacar los salmones de un área de alto riesgo y llevarlas a otro, va a tener un impacto social enorme, ¿no es cierto?, que puede tener consecuencias locales muy grandes. Por lo tanto, nosotros tenemos que considerar los costos y los beneficios para por lo menos estos tres componentes antes de tomar decisiones. A nivel de áreas o de barrios, claramente hay que tomar el mismo tipo de medidas y aquí sobre todo se requiere algo que yo no puse, la cooperación entre las empresas que están en un mismo barrio o en una misma área productiva. Sin esa cooperación no vamos a mejorar la resiliencia de ese barrio o de ese sector. También quisiera decir que existen costos para el Estado y para los privados, y ello requiere cooperación y coordinación, requiere mayor diálogo, es algo que no se está dando lo suficiente y tenemos que reforzarlo. Y vuelvo a insistir que es esencial evaluar y monitorear en forma permanente la efectividad de las medidas. Hay muchas medidas, yo diría en el comercio, se están vendiendo muchos sistemas, pero hay poca evaluación en terreno de la efectividad y eso es importante conocerlo. Y con eso quiero terminar. Gracias.